Cuando Tony Robbins escribió este libro, tenía apenas 25 años y con esa edad ya se había comprado un castillo en California con vistas al mar. Cuando una persona consigue semejante éxito tan desproporcionado, muchas personas sienten envidia, muchas personas se sienten resentidas, pero algunos de nosotros decidimos mirar a estas personas y decir, ¿qué puedo aprender? ¿Qué sabe esta persona que todavía yo no sé o cuál es el secreto de su éxito? Pues según el propio Tony Robbins, como él mismo dice en este libro, el secreto de su éxito es la comunicación efectiva y especialmente la comunicación efectiva para con uno mismo. Se puede resumir prácticamente toda la premisa del libro en que si no eres capaz de articular exactamente cómo quieres que sea tu realidad, es imposible que la consigas. Muy bien, esto es algo de nuevo que parece muy genérico, que todos podemos entender, pero ¿qué significa hablar con precisión? ¿Qué significa articular lo que quieres con precisión? Pues Tony Robbins nos ofrece en el propio libro una estrategia muy buena que quería compartir con vosotros porque me ha parecido absolutamente fascinante y porque es muy fácil de recordar. Existe una estrategia de 5 pasos que están en este diagrama de la página 222 que él llama el modelo de la precisión, ¿no? En lenguaje un poco marketingiano, pero bueno, vamos a quedarnos aquí con lo bueno, que es lo importante. Es muy sencillo, son una serie de reglas memotécnicas para tratar de cortar a través de la niebla de vocabulario ambiguo que muchas veces generamos o que muchas veces otras personas generan cuando quieren mantener de manera consciente o inconsciente algo oculto para justificar seguir en la misma situación. Y es muy sencillo. Pero de nuevo, ¿por qué es tan importante, antes de entrar en el modelo, que hablemos con precisión? Es muy importante que entiendas esto. Es importante porque si ya de por sí es difícil hacer cualquier cosa de valor en esta vida, es muchísimo más difícil si no tienes muy claro en tu mente qué te ha impedido llegar ahí en el pasado y qué tienes que hacer para conseguirlo. Por tanto, la habilidad para hablar con precisión es completamente crítica, porque cuanto mayor sea la precisión con la que consigas expresarte, más fácil te va a resultar pensar con claridad. Piensa una cosa, cuando tú te entrenas para hablar mejor, te estás entrenando también, obviamente, para pensar mejor, porque tu pensamiento es lenguaje, es diálogo. Si tú eres capaz de hablar con otros y de que el diálogo con otros sea más efectivo, por tanto, tu pensamiento será mucho más efectivo y es más probable que seas capaz de solucionar los problemas que te impiden estar donde quieras estar mucho más rápido. Y la mejor manera, según Tony Robbins, de hablar con mayor precisión es consiguiendo eliminar de manera efectiva lo que él llama la niebla mental, que son 5 recursos que utilizamos de manera inconsciente para tratar de, como te dije al inicio, mantenernos en una especie de neblina evitando responsabilidad. Por tanto, la estrategia del modelo de precisión que él llama son los 5 recursos que tú puedes usar para solventar esa neblina mental cuando se presenta. En primer lugar, tenemos los absolutismos. Nunca, todos, siempre, etc. Cuando utilizamos este tipo de lenguaje o cuando otra persona en una conversación utiliza este tipo de lenguaje, lo que está haciendo es, de algún modo, eximirse de la responsabilidad de esclarecer exactamente a qué se está refiriendo, ¿no? La manera en la que luchamos, según Tony Robbins, contra los absolutismos es simplemente recalcándole a la otra persona o a nosotros mismos, si es en nuestro diálogo interno, esa palabra que acaba de decir. Es decir, ¿nunca? Es que nunca me salen bien los proyectos que intento. ¿Nunca? ¿De verdad? ¿No ha habido nada de valor que hayas conseguido sacar de ello? Buah, es que todas las mujeres son iguales. ¿Todas? ¿Estás seguro de que son todas? ¿A cuántas has conocido realmente? ¿Con cuántas has tenido la probabilidad de entablar una conexión más íntima? Simplemente cuestionamos el generalismo y cuestionando el generalismo ya fuerzas un poco a la otra persona a esclarecer exactamente a qué se refiere. Probablemente te diga, bueno, no, la verdad es que las personas que me trataron mal en el pasado fueron esta y esta. O no, la verdad es que los proyectos que me salieron mal en el pasado fue este. Y ahí puedes seguir indagando. ¿Por qué te salió mal ese proyecto, ¿no? ¿Cuáles son exactamente las causas de que te saliera mal? Y ahí, en lugar de mantenerte en una neblina difusa, estás empezando a aprender y estás empezando a controlar tu realidad, gracias a utilizar un lenguaje más preciso. En segundo lugar, tenemos las negaciones. ¿Qué son las negaciones? No puedo, no debería, no soy capaz. Y aquí Tony Robbins dice algo fascinante. Verás, cuando alguien expresa este tipo de negaciones absolutas, no puedo, etc., o cuando nosotros también lo hacemos, estamos obviamente actuando desde la escasez. Es decir, estamos diciendo que hay algo que nos limita para realizar tal acción. Entonces Tony Robbins aquí dice que no cuestionemos esto pidiendo razones. Es decir, que es un error preguntarle a la otra persona
¿Y por qué no lo puedes hacer? O preguntarte a ti mismo, ¿por qué no lo puedes hacer? Porque lo que estás haciendo, la manera en la que estás dirigiendo la conversación, es estás invitando a la otra persona a que racionalice una serie de excusas. Como dice él en el libro, todo el mundo es perfectamente capaz de generar un montón de razones por las que está fracasando. Entonces, ese no es el camino adecuado para debatir o, digamos, para desafiar esa afirmación. La manera en la que la desafiamos es diciéndole: ¿qué tendría que pasar para que pudieras? ¿O cómo cambiaría tu vida si sí que pudieras hacerlo? ¿Por qué? Porque estamos cambiando la mentalidad de la otra persona instantáneamente, le estamos dirigiendo del problema a la solución. Le estamos intentando generar, como si estuviéramos prompteando a una IA, ¿no? Como si estuviéramos hablando con una inteligencia artificial, ¿no? Estamos dirigiendo el diálogo para que su cerebro genere respuestas más orientadas hacia la solución. Ostras, ¿cómo tendría que cambiar tu vida? ¿O qué tendrías que cambiar exactamente en tus hábitos, en tu manera de pensar para que esto fuera posible, ¿no? Ahí ya cambia mucho la cosa. El tercer elemento de la niebla mental son los verbos. Por ejemplo, cuando alguien dice: estoy deprimido, estoy cansado. Cuando utilizamos este tipo de verbos de manera recurrente, muchas veces los utilizamos para generalizar y un poco para abstraernos de cuáles son las causas realmente por las que nos sentimos así, ¿no? Y según Tony Robbins, la manera de desafiar este tipo de verbos, que también los utilizamos en cierto sentido como términos absolutos, es preguntando ¿cómo? ¿Cómo estás deprimido exactamente? ¿En qué se manifiesta en tu cuerpo? ¿De qué manera está afectando a tu manera de pensar estar deprimido? ¿Qué cosas son las que te causan estar deprimido? Es decir, tratar de investigar un poco de nuevo, esclarecer exactamente a qué se refiere esa persona. Porque a lo mejor dice que está deprimido, pero en realidad se refiere simplemente a que está triste, lo que otra persona consideraría como algo incluso completamente leve, un poquito de tristeza pasajera. No lo sabes porque este tipo de verbos, de nuevo, los utilizamos muchas veces como generalizaciones. Así que lo que hay que preguntar cuando alguien utiliza un verbo de este estilo es ¿cómo? En siguiente lugar, y esto es muy parecido, tenemos los sustantivos. Por ejemplo, el plan es una mierda, tu proyecto es una basura, la empresa no quiere que ascienda. Aquí tenemos dos posibles respuestas para romper la niebla mental. Preguntar quién si se trata de personas o preguntar qué si se trata de cosas. Por ejemplo, el plan es una mierda. ¿Qué exactamente del plan es una mierda? Ahí podemos empezar a indagar de nuevo y a debatir de manera inteligente sobre cuáles son realmente las causas por las que discrepamos. O nadie en la empresa quiere que ascienda. Vale, ¿quién dentro de la empresa no quiere que asciendas? Porque probablemente no sea que toda la empresa está en tu contra. Seguramente es que al igual te has enemistado con una o dos personas. ¿Quién es esta persona? Ostras, ¿hay algo que puedas hacer para cambiar tu narrativa interna hacia esta persona o para cambiar tu relación con esta persona? ¿Sí o no? Y ahí de nuevo empiezas a poner el foco en las soluciones y sales de la niebla de generalizaciones. Este país es una basura, este gobierno es una basura. Vale, ¿qué exactamente del país es una basura? ¿Por qué? ¿Hay algo que tú puedas hacer al respecto para cambiar eso o hacer que no te afecte tanto de alguna manera? De nuevo, ante los sustantivos preguntamos ¿quién? ¿O qué? Y en quinto y último lugar tenemos la palabra demasiado. Esto es demasiado caro, esto lleva demasiado tiempo, esto me va a llevar demasiados años, etc. Esto es algo de lo que yo personalmente he sido muy culpable, que he hecho bastante mal durante mucho tiempo, que ha sido el distorsionar la perspectiva del tiempo, sobre todo con el absolutismo del demasiado. Esto me va a llevar demasiado tiempo, es algo que yo personalmente he dicho un montón, y que evidentemente voy a tratar de mejorar en el futuro. Aquí Tony Robbins lo que nos propone es que cuando alguien nos dice o cuando nosotros decimos que esto es demasiado, que nosotros contestemos ¿comparado con qué? Algo solamente puede ser demasiado de manera relativa. Si entiendes que algo lleva demasiado tiempo es porque hay otra cosa que tú crees que podrías estar haciendo con tu tiempo que llevaría menos y que obtuviera un mejor retorno, ¿no? Que te proporcionase un mejor retorno. Si tú no eres capaz de formularlo, entonces es que a lo mejor la métrica que estás utilizando para establecer que aquello que consideras que es demasiado tiempo es demasiado, es en realidad una manera de protegerte contra la acción y en realidad no crees que es demasiado. Jugar con el comparado con qué y por qué es muy útil. Él, por ejemplo, cuenta lo que él haría si alguien le dijera que sus seminarios eran demasiado caros, ¿no? Le diría, vale, ¿comparado con qué? Y alguien le podría decir, pues comparado con el seminario de esta otra persona. Y él le podría decir, vale, ¿el seminario de esta otra persona se parece al mío? Y puede decir, sí o no. Pero vamos a poner que la otra persona le dice, no, porque te faltan cosas. Pues entonces tú le puedes seguir indagando y decir, ¿qué es lo que me falta? Y al igual la otra persona te dice, pues mira, si tu seminario tuviera esto, esto y esto, yo estaría satisfecho con tu seminario. Él le dice, vale, si yo cambiara esto, ¿te gustaría el seminario? Y a lo mejor la otra persona le dice, sí, la verdad que entonces estaría bien. Pues entonces, ¿sabes qué acabas de pasar? Acabas de pasar de una crítica, una generalización contra tu producto a información, feedback real que puedes implementar para mejorar tus servicios. Es decir, pasas de una afirmación, una excusa,
por lo menos has obtenido algo que te sirve para mejorar. No necesariamente tenemos que convencer a todo el mundo de que piensen como nosotros queremos que piensen en todo momento, pero precisamente ser capaz de hablar de manera precisa a través de los desacuerdos nos permite entender por qué estamos en desacuerdo. Y muchas veces la otra persona va a tener razón. Pero claro, no nos sirve de nada que alguien nos diga que nuestro producto es demasiado caro o que alguien nos diga que lo que proponemos lleva demasiado tiempo. Tenemos que entender por qué, cuál es la alternativa que podríamos hacer mejor. Por eso es tan importante hablar con precisión, porque si no, muchas veces lo que hacemos simplemente, y lo que hacen otras personas, es poner excusas para no tomar acción y excusas para no aclarar de qué manera se podrían mejorar las cosas. Así que, por resumir, para poder conseguir construir la vida que queremos, hemos de ser capaces de hablar y de pensar con precisión. Para poder pensar y hablar con precisión, tenemos que evitar cualquier cosa que suponga una niebla mental, que supongan ambigüedades que nos eviten pensar de manera precisa. Entonces tenemos 5 ambigüedades muy genéricas que solemos hacer la mayoría de personas y 5 maneras de solucionarlas. Los absolutismos, todo, nunca, siempre, etcétera, que la manera en la que lo cuestionamos es preguntando si eso es cierto, siempre, todos, los no puedo, no debería, etcétera, que lo que hacemos es redirigir el pensamiento de la otra persona para posicionarla en una mentalidad de abundancia, preguntándole ¿cómo sería si sí que pudieras? ¿Qué tendría que cambiar para que sí que pudieras? Para pensar en soluciones. Los verbos, estoy de esta manera, esto está así, preguntamos ¿cómo? ¿Cómo es eso exactamente así? ¿Cómo estás de esta manera? ¿Por qué? ¿De qué manera se manifiesta? En cuarto lugar tenemos los sustantivos y o personas, que lo que hacemos es preguntar qué o quién específicamente, o qué parte del qué específicamente, o qué parte de la otra persona específicamente. Y en quinto lugar tenemos las comparaciones, el esto es demasiado. El demasiado lo contestamos diciendo comparado con qué y de qué manera podría hacerse que esto no te pareciera demasiado. Y hasta aquí, estos 5 consejos de una persona que con 25 años era multimillonaria. Me parece siempre fascinante aprender de personas que están donde nosotros queremos estar. Y esto es algo que personalmente he comprobado que es cierto. Muchas veces cuando ves a estas personas, que todos conocemos a estas personas, todos hemos sido realmente, yo creo, salvo que hayas sido un afortunado. De hecho, voy a contestar el absolutismo. Todos no. La mayoría de personas, o muchos, desde luego, hemos estado en algún punto de nuestras vidas en el que hemos estado atascados y en el que parece que queríamos conseguir algo y nos costaba salir adelante, nos costaba encontrar exactamente el porqué, ¿no? El qué era lo que nos estaba manteniendo estancados. Cuando esto pasa, no siempre, pero muchas veces suele ser porque no estamos investigando el problema con la suficiente precisión. Si fuéramos capaces de identificar con absoluta precisión qué es exactamente lo que nos está impidiendo avanzar, es mucho más probable que seamos capaces también de plantear una respuesta. Por eso ten mucho cuidado, tanto tú en tu vida personal como cuando interactúes con otras personas, a quienes quieras y a quienes quieras ver triunfar, ten mucho cuidado con los absolutismos, ten mucho cuidado con la niebla verbal, con las ambigüedades, porque pueden ser una máscara que te dificulte radicalmente tu avance. Y si quieres un truco muy sencillo para avanzar mucho más rápido en la vida, de verdad, aprende a hablar o a pensar con precisión. Es de lo mejor que puedes hacer y de lo que más retorno de inversión te va a proporcionar en toda tu vida. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Tengo muchas cosas que actualizar para los pocos que haya siguiendo la documentación, este canal más bien como documentación de mi vida, que fue lo que dije que iba a hacer durante todo este año, documentar semanalmente cómo va cambiando mi vida. Es cierto que estas semanas he estado trabajando un montón, centrándome en avanzar con básicamente un montón de cosas, como la aplicación que visteis hace 2 vídeos, etcétera. Y he estado trabajando mucho sin tampoco tener mucho que mostrar, por eso he hecho estos vídeos así más rápidos para igualmente cumplir. Pero hay actualizaciones muy fuertes que vais a flipar para las próximas semanas, y quiero la verdad dedicar un poco más de tiempo a estos vídeos. Creo que lo voy a poder hacer, pero todo eso os iré explicando la semana que viene. Así que nada, espero que os haya sido útil y nos vemos pronto.